Pero nosotros también vamos a la Escritura, al libro de los Hechos, al capítulo 7. Nos internaremos en la sección más larga del discurso de defensa, diagonal, predicación de Esteban. Cuando él habla de Moisés, les soy sincero, de toda la investigación que realicé, de todo lo que uno va recabando de aquí, de allá, de diferentes fuentes de hermanos que dejan allí su trabajo como un legado, comentaristas y demás. Más de 130 páginas solamente en este capítulo. Y una buena sección de ellas son de Moisés, como tendría que ser, puesto que es la parte más larga de todo este discurso. Pero no solo eso, sino porque hay trazos importantes que llevan al Señor Jesucristo directito. Hay puentes, hay conexiones directas con nuestro Señor Jesucristo, como nosotros vamos a ver. Y lo curioso es que aquí en este texto, ¿verdad?, vemos nosotros que la elección de Dios sobre la vida de Moisés no le garantizó la aceptación ni de su propio pueblo. Reverenciado por generaciones futuras hasta el día de hoy, conocido, querido, y sí, la palabra es reverenciado, no puedo diluirla y decir que es algo menos que eso, pero rechazado por los de su propio tiempo. Y le voy a señalar algo a medida que avancemos. Le voy a señalar que en este texto Esteban hace referencia a ese rechazo. Es decir, le he querido mostrar desde el inicio el propósito y hacia dónde vamos, porque a veces por crear tensión en el púlpito se vuelve confuso el asunto. Los predicadores, ¿verdad? La predicación es una ciencia y es un arte. Tiene reglas como ciencia, pero es arte en el sentido de que las reglas uno las acomoda como cree que debe. Y los predicadores tratamos de mantener cierta tensión para mantener la atención. Y a veces esa tensión se guarda hacia el final, reservando alguna pieza de información que ponga en orden todo. No lo quiero hacer porque corremos el riesgo de que no nos entendamos. Entonces mejor se lo digo desde el inicio. Los versículos que conciernen a Moisés son una acusación de Esteban en contra del Sanedrín, diciéndoles: ustedes, como sus padres, rechazan a aquellos que Dios les envía con el mensaje divino. Esa es su acusación. Ustedes, como sus padres, rechazan a aquellos que Dios envía con el mensaje divino. Y se los hace ver. Por eso es que esta mañana nuestra lectura va a ser más larguita, no va a ser tan corta. Vamos a leer de Hechos capítulo 7, del versículo 17 y hasta el versículo 42. Yo sé que podríamos seguir, pero lo vamos a dejar hasta el versículo 42. Es más, le voy a dar chance hasta el 44, pero no veo que se pongan de pie, así que les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hechos 7 del 17, y ya le aumenté, nos vamos a ir hasta el 44 a final de cuentas. Dice: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio, pensando que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones,
vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Yo también os deporté más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, pedimos tu dirección. Esta es tu palabra. Que nuestros corazones la reciban, la guarden, la atesoren y por el poder de tu Santo Espíritu la apliquen, la vivan. Amén. Tome su lugar, por favor. Está clarito como el agua, ¿no cree? La razón por la que Esteban cita a Moisés queda claro al decir 3 veces que lo rechazaron. La primera aparece allí en el versículo 27, en el relato que proviene de Éxodo capítulo 2. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Después de mencionar el encuentro de Moisés con Dios y la misión que Dios le da de rescatar al pueblo de Egipto o de ser el intermediario para que eso ocurriera, en el versículo 35 dice, este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Va la segunda. Pero más abajo otra vez dice en el versículo 39, hablando de Moisés, quien tenía plática directa con Dios, en el versículo 38, añade en el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Ya van 3 veces. Y aquí está la frasecita esta estremecedora que yo le hablé hace varias semanas. Y en sus corazones regresaron a Egipto. Como si no hubiera valido de nada lo que Dios hizo por ellos, en sus corazones querían regresar a la vida que habían llevado de esclavitud. Como si de nada hubiera servido. Qué frustrante para Moisés. Que hayan dicho, pues siquiera en Egipto teníamos donde caer muertos, ¿no? Aquí andamos en el desierto, vamos a caer muertos sin un panteoncito decente donde nos entierren. Qué gran aspiración. Como esclavo al menos tenía donde me enterraran. Aquí ni eso tengo. ¿Me imagina?
Está claro que el propósito de Esteban es mostrar que el Sanedrín, representando el estado espiritual del pueblo de Israel, rechazan a aquellos que Dios ha enviado con su mensaje. Queda claro que ese es el propósito. Queda claro que el hecho de que Moisés haya sido elegido por Dios para una misión muy particular no garantizaba la aprobación del pueblo. Tristemente, en vez de verle como un enviado, como una ayuda, como el representante en cierto modo de Dios en medio de ellos, puesto que hablaba con el Señor y les traía palabra, no, preferían no hacerle caso y lo repudiaban. Ya llegaremos allí, hablaremos de ese punto. Pero la primera parte de la vida, del relato de la vida de Moisés está en los versículos 17 al 29, que es donde procuraré yo aterrizar esta tarde ya. Después podremos ver lo demás, pero es imposible ir de aquí hasta 40 y tantos hablando en esta mañana y omitir muchas cosas que están en el texto y que además trazan una línea a Cristo Jesús. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Pero proviene de lo anterior, que es el relato de José y cómo esta familia llegó a ser una nación dentro de otra nación. Dentro de Egipto ya había un pueblo creciendo, una familia que se estaba multiplicando tanto que iba a ser contada ya como otra nación, habitando en la tierra de Gosén, que era el área que le había sido asignada para que ellos vivieran allí y pastorearan sus ganados, puesto que para los egipcios ser pastor de ganados era una cosa asquerosa, era un trabajo vil y casi para la gente que estaba maldita, que había sido maldecida, era un trabajo deshonroso. Entonces no es que les hayan querido tan cerquita, les dieron allá, váyanse, ya ustedes traen ese oficio, váyanse por allá. Pero dice allí, se acercaba el tiempo. Bien dicen que el Señor nunca pierde de vista el reloj y la mano del termostato. Siempre tiene la vista en el reloj y la mano en el termostato. Las pruebas que Él pone no se le pasa el calorcito. Siempre sabe a qué temperatura está el horno. Y el reloj siempre para saber hasta qué momento. El tiempo se acercaba que Dios había dicho a Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 15 porque la promesa a la que se hace referencia aquí aparece en ese capítulo. Génesis capítulo 15. Imagínense que le van a dar el contrato de su vida. No sé cuál sea su aspiración casi fantasiosa de la infancia, ¿verdad? Quizá alguien decía, no, yo quiero ser astronauta. Pues al otro día te va a llamar la NASA. Despiértate temprano para que firmes tu contrato. Hay aquí quien quería ser luchador. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Mañana te va a llamar la AAA. Nada más párate temprano para firmar. Y te quedas dormido. Se te iba a ir el contrato, pero Abraham no. Abraham, Dios iba a hacer un pacto con él y le dijo, prepárate, prepárate unos animalitos, pártelos a la mitad, porque esa es la manera en que vamos a pasar en medio de ellos y la parte que no cumpla su trato, que sea despedazado así. Eso significaba el partir los animalitos. Pero Abraham se quedó dormido. Y el único que pasó fue el Señor. Pero eso no impidió que le diera el contrato de su vida y de su eternidad. Porque si usted me acompaña allí, ¿verdad? Que dice el versículo 12, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Pausa. Esa es la promesa que Dios le hizo. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz
y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Hasta ahí la lectura. El plan de Dios era meter los 400 años en Egipto, donde tendrían al menos paz suficiente para reproducirse, para crecer de ser una familia hasta convertirse en una nación. Pero los planes de Dios van más allá de ellos. Él demostraría su justicia y su santidad dando tiempo para que los amorreos y otras naciones se arrepintieran, conocieran de Dios, pero como no lo iban a conocer, entonces Él los juzgaría. Nuestro Señor orquestando todas las partes de la orquesta, todas las naciones bajo su batuta. Y ya sé que va a pasar para entonces ustedes van a hacer esto, yo los voy a utilizar para castigarlos. No se preocupen, todo está bajo control. Esa es la promesa. Génesis 15:3 es la promesa que menciona aquí Esteban al acercarse el tiempo de la promesa. En otras ocasiones se utiliza la palabra promesa en este libro de los Hechos. Usted recordará las primeras dos, la promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:4, no se vayan hasta que haya venido sobre vosotros la promesa que recibiste del Padre. La promesa del Espíritu aparece en el capítulo 2 también. Las buenas nuevas prometidas están en Hechos 13 y también la promesa, la esperanza de la promesa a nuestros padres está en Hechos 26:6. Y le hago énfasis en esa palabrita porque esto genera una expectativa de esperanza. En el relato de Esteban, él quiere que sepan, Dios tenía un plan esperanzador para el pueblo. Y por eso levantó a Moisés en Egipto. Pero ustedes lo rechazaron. Quiero que sepan eso, que Dios sí tenía un plan prometedor, esperanzador. La promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Si usted sigue un poquito la historia de las monarquías, y no es que yo sea experto, aquí hay un varón que puedo decir es experto en esas cosas. Usted conoce a nuestro pastor Isaac y su entendimiento de la historia universal y de nuestro país y bíblica. Pero sí me gusta ver de vez en cuando algunos documentales, y si usted sigue la historia de las monarquías y de las dinastías, siempre que se levantaba uno nuevo, hacía purga de todo lo anterior. No quería intromisiones ni que alguien viniera a pelearle su nuevo puesto, su nuevo título. Se va a oír bien feo. Pero allí sí limpiaban la casa, mataban a todos, esposas, hijos que tenían con sus concubinas, siervos leales, siervos de alto rango, todos se iban por vía de la muerte. Aquí dice que llegó un rey, entendemos un faraón, que no sabía nada de José. No es tanto que hubiese sido ignorante, puesto que tenían un pueblo viviendo dentro de su territorio. Entonces seguramente sabía. Más bien quiere decir que no tenía consideración ni gratitud alguna con José. Recuerda que fue la sabiduría que Dios dio a José la que trazó el plan para salvarle la vida a los egipcios y a todos los demás. Pero no sentía ningún tipo de apego, gratitud, ni nada hacia José. Los historiadores bíblicos dicen, se llamaba Tutmosis. Pues a lo mejor se le queda porque parece Tootsie Pop. Tutmosis I fue extremadamente cruel y dictó el decreto para destruir a todos los niños varones nacidos en las familias hebreas. En Éxodo 1:22 dice el comentario de William Hendrickson acerca de este hombre. Un hombre despiadado. Así que añádamelo a la lista de Hitler, de Herodes. Añádale allá a Tutmosis primero. Un hombre que para frenar el crecimiento del pueblo dijo, vamos a matar a los niños. Hay hombres despiadados en el día de hoy financiando el movimiento LGTBQ+ para frenar el crecimiento porque dicen ya somos demasiados.
Y además de eso vamos a guardar los recursos esenciales para las élites. Investíguele. No son derechos de las minorías, son campañas financieras globales, multimillonarias, que financian todas esas cosas. Pastor Miguel Núñez predicó de eso algún día en el seminario Palabra de Gracia también, como él confrontó autoridades de su país, diciéndole: usted sabe que esto está financiado, están lavándole el cerebro a la gente. ¿Sí? ¿No ha visto ese meme donde está un cristiano y ponen una figurita, así figurita como de indicación de baño público, ¿no? Y nada más tiene una cruz. Y luego al lado está otra figurita y tiene un montón de símbolos de anarquía y el arco iris y muchas cosas. Está todo plagado su cuerpo, pero le está diciendo al cristiano: te lavaron el cerebro. Es al revés. Gente despiadada que financia clínicas de aborto para interrumpir la gestación y en algunos lugares muy adelantado el proceso. No es que fuera menor pecado matar a un bebé a los pocos meses, es igual de pecado. Pero es que es todavía más dureza del corazón para ver un niño ya completamente bien formado y aún así arrancarlo del vientre. Bueno, pues entre ellos póngale Tutmosis primero. Cuando vea una de estas clínicas diga: mira, seguidores de Tutmosis primero. Este fue el que salió con la idea. Este es el nuevo rey que no tenía ningún tipo de gusto ni de apego hacia José, ni de gratitud hacia lo que Dios había hecho a través de él. Este rey, dice el versículo 19, obrando con justicia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Esa palabrita justicia también puede entenderse como astucia, puede entenderse como engaños, como sutileza, y ya, si me permite decirlo así, con marrullería, con engaños. En el fútbol así dicen, ¿verdad? Ese es un equipo marrullero. Es decir, en vez de jugar a lo que va sacando ventaja de las reglas. Pues este hombre, obrando con astucia, así lo hizo. Este hombre, obrando con astucia, sacó ventaja. Ahora, es posible, es probable que el número de los judíos haya crecido muchísimo. Un crecimiento explosivo que tuvieron en ese tiempo. Mire, algunas referencias pueden parecernos útiles. Vaya al libro de los Salmos, al Salmo 105, por favor. Está haciendo un recuento de la historia del pueblo de Israel. Y en el versículo 23 dice: también Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam. ¿No le suena? Cam, hijo de Noé. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. El propósito de Dios al internar al pueblo de Israel, o bueno, a la familia de Israel en Egipto, fue que crecieran y que se multiplicaran, porque también tendrían que salir hacia la conquista de la tierra prometida. Entonces el Señor les pudo haber dado la tierra prometida con los 70 que entraron a Egipto, eso no es problema, pero habría que ocupar toda la tierra. Entonces necesitaban ser muchísimos más que los que entraron. Ahora, hay otros versículos que nos siguen arrojando un poquito de luz. Por ejemplo, Números capítulo 1, acompáñeme allí, por favor. Libro de Números es el libro que se lee por allí de febrero y no se vuelve a leer en algunas Biblias. No debería ser así. Pues si usted lee la Biblia en un año, por ahí de febrero lo va leyendo y ya después dice: ay, ya pasé, sigamos. Pero no debería ser así, es palabra del Señor.
Números capítulo 1. Y por supuesto que aquí encontraremos números. En el capítulo 1, versículos 44 al 46 leo: estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de Israel, 12 hombres cada uno, de los cuales era jefe de su casa paterna, y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603,550. Esos son hombres de guerra, son hombres de guerra. Ya fuertecitos, desarrollados sus cuerpos, capaces de cargar un escudo, una espada o tomar un arco o pelear cuerpo a cuerpo. Esos son un gran número, más de 600,000. Así que parece un número como si fuera pequeño, pero si usted ya le suma mujeres e hijos, todos los que salieron de Egipto fueron muchísimos más. Ahora, por favor, acompáñeme al libro del Éxodo, al capítulo 12. Versículo 36 y 37. Es Éxodo 12, 36 y 37. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sí, pero ellos le están llamando, o aquí le están llamando niños a los menores de 20 años. O sea, también habría otro buen grupo demográfico entre los varones que iba desde los 0 hasta los 19 años. Y otra vez no está contando mujeres y niñas. Entonces, a lo largo de los años ha habido, y usted seguramente ha escuchado de esto, ha habido diferentes posturas y debate a cuántos eran los que iban con Moisés. Más de 1,5 millones seguro sí era. Más de 1,5 millones. Sí. Posiblemente todos los que ya eran censados, esos 600,000, tenían esposa, porque ya en esa edad ya tomaban esposa, pues entonces ahí ya se multiplicó a 1,200,000. Más todos los solteritos y las solteras, pues fácil pasaban de 1,5 millones, pero muy probablemente fácil. Imagínense lo que es mover y desplazar a toda esa gente. Los papitos que tienen más de un hijo, nada más con llevar 2, 3 al parque. Y ponte los zapatos. Oh, y el otro ya se está cambiando el short otra vez. Que te ponga, es difícil. O hermanos, cuando hacemos caravanita en los carros, ¿verdad? Oh, ya se quedó en el semáforo, espérate tantito. Estamos todos parados. Ahora, si le digo esto es porque tiene que ver la capacidad de liderazgo que Dios le dio a este varón y a su hermano Aarón. Y de pasadita a su hermana María, o Miriam, como le quiera llamar. Miriam para los cuates. La capacidad que les dio de dirigir. Es decir, Dios les dio hombres muy dotados por la gracia de Dios en ellos. Y particularmente a Moisés, quien es el que está aquí mencionado en el texto de Hechos, y aún así no lo quisieron, lo despreciaron. Bueno, pues aquí regresamos. Habían crecido mucho. Surgió otro rey que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia, de manera marrullera contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Ahora, ¿cómo trató de frenar primero la explosión demográfica del pueblo de Israel? Aumentando sus trabajos. ¿Se acuerdan? Pues van a tener que hacer los mismos trabajos, pero ahora sin que se les provean los materiales. Y dijo, pues ya con esto ya le hicimos. Pero como no frenaron su crecimiento, el reproducirse, entonces dijo, pues ahora les vamos a matar a sus niños. Y le dio orden a las parteras para que mataran a los niños varones. ¿Qué plan tan despiadado este? De verdad tan diabólico. Acabar con vidas inocentes e indefensas.
pues me gusta cómo lo expresó Esteban, porque dice que el maltrato fue exponiendo a la muerte. Ahora le quiero hablar, momento técnico, para que no se me duerma, momento técnico, la palabra expusieran. La palabra expusieran contiene la raíz también de fuera. Entonces, o los mataban las parteras, o los sacaban a morir bajo la intemperie. Es lo que quiere decir. Echarlos fuera del hogar para que se mueran. Alguna bestia, alguna enfermedad, el propio clima, que murieran. Si les era demasiado duro a las parteras, entonces los padres tendrían que echarlos para afuera. No se sorprenda, el corazón humano es el mismo en toda la historia. ¿Qué hacían los griegos? Presentaban al bebé recién nacido y lo ponían en el piso a los pies del padre, a los pies del papá, y si el padre lo levantaba del piso era porque lo iba a cobijar y aceptar dentro de su familia. Si lo dejaba en el piso y se daba la vuelta, era porque quería que lo sacaran y lo llevaran a la plaza pública, por si alguien lo tomaba para criarlo y desarrollarlo como esclavo, o para la prostitución, o para ver qué. No se extrañe que hoy el corazón del hombre siga diciendo, pues quítate de problemas y abórtalo. No eches a perder tu vida, tus planes, tu futuro. Quítate el problema. Pues es que el corazón del hombre es el mismo. Ahora, yo entiendo que hay abortos espontáneos, cuestiones de salud. No, yo estoy hablando del asesinato, del ir a que se lleva a cabo un aborto. Eso es de lo que estoy hablando. El corazón está endurecidísimo como para llegar a esa decisión y a esa acción. Y aquí es echarlos para afuera, para que no vivieran, dice allí. Fue por ese tiempo. Interesante, es la segunda vez que aparece la palabra tiempo en este discurso. Como que a Esteban le interesa que la gente sepa que Dios está en el control. Que Dios está en el control. Fue en ese tiempo. ¿No le recuerda? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es el tiempo de Dios. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Ay, hermanos, esto es dolorosísimo. En cualquier circunstancia y en cualquier momento que hubiesen tenido que deshacerse de su hijo, los padres de Moisés debió haber sido dolorosísimo. Sin embargo, el hecho de que haya pasado 3 meses en el hogar lo hace todavía más doloroso. Ya se desarrolló aún más el apego del resto de la familia. La mamá de por sí, pero ahora todos los demás. Ahorita le hablo de esto. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe de Moisés. Ahí no está hablando de la fe de Moisés, ahí está hablando de la fe de sus padres. Por la fe, Moisés fue escondido. Pero lo que es curioso es que si usted lee el libro de los Hebreos sin leer el relato de Esteban, se saca de onda. Porque vieron que era un niño hermoso. Y uno dice, ay, pues si le sale feo lo tiran o qué. Buena onda que salió guapetón el Moy, porque si no. No, espérame tantito. Sí, la palabra hermoso, y esto es algo que le dediqué su ratito porque dije, no, más vale que entendamos bien. La palabra hermoso viene de una palabrita en el idioma original que quiere decir refinado, bello, bien formado, aceptable. Ese término también se llegaba a utilizar para hablar de edificios bellos, de ciudades hermosas y bien arregladas y bien construidas. Entonces sí es
muy probable que haya sido el caso de Moisés, que era un bebé bello, ¿no? De esos parece comercial de Gerber. Pero en el relato de Esteban añade algo más. Era hermoso a la vista de Dios. O sea que no es solamente de que fuera un bebé bonito, lo cual muy probablemente era. Pero en el relato de Esteban él añade algo. ¿Se acuerda que le dije las acepciones de la palabra? Bien hecho, bien construido, aceptable. Es que Dios vio a este hombre, el hombre que él había escogido. El relato de Esteban, de Moisés, lo está dando para decirles: ustedes, como sus padres, rechazan a los siervos que Dios ha enviado para traerles la verdad divina. A pesar de la opinión de Dios de que este era su hombre escogido, la pieza clave, la que él quería, bien desarrollada para ese momento, ustedes lo rechazaron. Ahora, curioso, pero dice que fue criado por 3 meses. El cordero pascual, el que se sacrificaba en la Pascua, era elegido por la familia y llevado a la casa, y pasaba alrededor de 3 días con la familia. Y entonces tenía que ser llevado a sacrificar. Y era una forma de hacer que la familia tuviera cierto apego con el animalito. No era crueldad, era ejemplo. Era ejemplo. Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida aproximadamente de 33 años en esta tierra y un ministerio aproximadamente de 3 años en esta tierra. Era tiempo suficiente para que lo apreciaran y reconocieran como el Mesías, pero a los suyos vino y no lo recibieron. Juan 1:12. ¿Se da cuenta? En la mente de Esteban él está pensando: ustedes tuvieron un líder, tuvimos un líder que fue expuesto a la muerte tras haber pasado cierto tiempo con su familia. Y nosotros recientemente tuvimos al mensaje encarnado de Dios entre nosotros y ustedes mismos lo mataron. Probablemente ya hemos dicho, ya habían pasado algunos años, 3, 4 años de la crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría de los que estaban allí debieron haber sido parte de ese concilio todavía. Ve cómo hay trazos a Cristo aquí en este texto. Si uno le empieza a rascar, empiezan a salir las líneas, los puentes hacia nuestro Salvador. Pero continuemos. Versículo 21. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y crió como su propio hijo. Wow. Los papitos de Moisés no tenían idea de que Moisés iba a ser rescatado del río Nilo. No sabía. Sus hermanos tampoco, aunque mandaron a Miriam a cuidar. No tenían idea. Los 3 meses que pasó en su casa probablemente se explican el desafío, como dice Hebreos, el desafío a las órdenes de Faraón debió haber sido por el profundo amor que tenían también por su hijo. Y decir: no. Ahora, hermanos, yo no me imagino lo que ha de haber sido, cómo le hicieron para que no llorara en la noche. Es una receta que muchos hubiésemos querido saber. Pero si lo mantuvieron oculto por 3 meses, ¿cómo le hicieron para que no se oyeran los chillidos en la noche? A lo mejor le ponían aceite de lavanda antes de ir a dormir y mira, vámonos hasta el otro día. O sus bañitos con lechuga, ¿no? Hojas de lechuga, dicen las que saben de estos temas. ¿Cómo le hacían para esconderlo 3 meses? Pero ese no es el asunto. ¿Cómo? El chiste es que lo hicieron. Y lo hicieron por el profundo amor natural de padres, de hermanos. Pero llegó el día en que ya no era posible esconderlo más. ¿Se imagina el corazón desgarrado de estos padres?
Yo no puedo imaginarme lo que debe ser que una mamá diga, pues ya le hicimos su balsita, su canastita, a ver a dónde va a parar, a ver qué pasa. Pues no es fácil que se voltee. No le hicieron un Titanic y ese se hundió. Entonces, ¿cómo? El sacrificio de los padres de desprenderse de su hijo. Ustedes, Sanedrín, no lo valoraron. ¿No le parece que hay conexiones hacia otro lado? Porque de tal manera envió Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ustedes lo ignoraron. Como que para este punto, con toda la letanía que les ha soltado, primero yendo con Abraham, luego yendo con José y ahora con Moisés, como que los del Sanedrín ya están empezando a decir, este nos le está echando a nosotros. Lo trajimos de acusado, pero más bien nos la está volteando. Y sí se las está volteando, porque el pecador tiene que ser puesto en la encrucijada donde se dé cuenta de que su actitud para con Dios ha sido la incorrecta. Ha sido pecaminosa y un día va a responder ante Dios por desechar al único camino que le ha dado, a la única verdad que debe creer y a la única vida que puede aspirar. Tiene que ser confrontado. Entonces, cuando usted le dice a alguien que no conoce a Cristo, que debe arrepentirse, lo hace con la autoridad de la palabra de Dios, mi hermano. Usted y yo no tenemos autoridad en nosotros mismos, lo que tiene autoridad es la palabra de Dios. Y le voltea las cosas. Y tú venías muy seguro y muy enterito, pero te tengo que deshacer tu orgullo. Date cuenta que has rechazado al Salvador todos estos años. Así lo hicieron con nosotros. Algún día alguien nos predicó y nos volteó las cosas. Y nosotros que nos sentíamos seguros y yo ya sé lo que creo y no sé qué. Ay, mamá, estoy bajo la ira de Dios. La vas a estar muy prontito. Si no te arrepientes. La bendita predicación del Evangelio. Hombre, habla uno de estas cosas y quiere romper el muro corriendo. Vámonos a predicar. Al costo que sea, siguen acribillando cristianos en Nigeria, ya vio. Se habla de otros genocidios, nadie habla de ese. Nosotros sí, lo hablamos con el Señor. Después de ser abandonado, la Biblia de las Américas añade 2 palabritas allí, para morir. En algún momento aquellos padres tuvieron que dar la espalda y regresarse a su casa y darle la espalda a su hijo. Me recuerda a otro que recibió la espalda de su padre y dijo, ¿por qué me has abandonado? Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. La hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y usted sabe, Miriam me cae re bien, era bien astuta. Ya que vio que la hija de Faraón lo agarró, ¿qué hizo? Yo te consigo una mujer de los hebreos, conozco algunas. Y se lo regresó a su mamita, Jocabet. Pero después lo crió. Ahora, es interesante, hermanos, porque nuevamente tenemos que recurrir a la historia universal y responder quién era esta hija de Faraón. Bueno, sí hay respuesta, fíjese. Digo, tampoco vamos a ser dogmáticos, la Biblia no lo asegura, entonces podemos tomar la historia universal con nuestras reservas, pero una de las propuestas es la siguiente, que se llamaba Hatshepsut. Va de nuevo, Hatshepsut. Si va a tener una hijita, no le pongo, es Pablo, ¿verdad? Ya definimos, es bebé y se va a llamar Pablo. Ay, qué bueno. Porque así queda fuera Hatshepsut de toda posibilidad. Ella llegó al trono de Faraón y gobernó casi por 21 años. Ella se erige dentro de las páginas de la historia como una de las mujeres más remarcables de toda la historia, hija de un faraón, esposa de otro faraón,
madrastra de otro faraón y también faraón o faraona ella misma. Una mujer de mucho peso. Mire que para esas culturas tener una mujer gobernante es porque la mujer no era cualquiera. Hace rato hablábamos de la agresividad femenina. Esta debe haber sido una fiera. Bueno, pero ella fue la que tomó a Moisés y lo crió como si fuera su propio hijo. Aquí hay que hacer algunas notas que no son importantes para usted, para mí. ¿Se da cuenta que cuando Moisés quiere intervenir entre los dos judíos que están peleando, les dice, ustedes son hermanos? Y él siempre habla asumiéndose judío. ¿Por qué sería eso si fue criado entre los egipcios? Si lo más probable es que haya vestido ropa egipcia y haya andado con la cabeza rapada y todo, como andaban los gobernantes egipcios. ¿Por qué? ¿Cómo sabe él? Lo más probable es que le hayan dejado clarito desde el inicio que él era un hijo adoptivo y que por tanto no tendría aspiraciones a ser faraón un día. O sea, buena onda que estás aquí, come rico, pásatela bien, pero tú no vas a ser faraón jamás, que te quede claro. Tú eres adoptado, man. Él sabe que no es de los egipcios y se suma al otro pueblo, se suma a los judíos. Dice el versículo 25, pensaba que sus hermanos entendían. Él sabía quiénes eran su pueblo, sus hermanos de pueblo, de raza. Pero no hemos llegado allá. Dice el versículo 22, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Qué poderosa, qué bella y qué profunda es la palabra de nuestro Dios. Cuando dice que él era instruido en toda la sabiduría de los egipcios, se debe estar refiriendo a áreas como la astronomía, como las matemáticas, como la geografía, la política y algo que nos interesa mucho a nosotros, la literatura. Fue enseñado en todas esas áreas. ¿Y sabe por qué nos interesa mucho que haya sido instruido en literatura? Porque él escribió 5 libros del Antiguo Testamento. También el Salmo 90 es suyo. Entonces nos interesa saber que Moisés estuvo bien instruido en literatura porque entonces si él hubiese querido escribir una fabulita o una leyenda o un cuentecito explicando el origen de la humanidad, lo hubiera hecho. Pero no escribió eso, escribió un registro histórico. Y Génesis, en su idioma original, tiene las características literarias, gramaticales, sintácticas de un registro histórico, no de una fábula. Por eso nos interesa también. Y entonces Esteban dice, él fue bien instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Fíjese lo siguiente, ojalá se desconcierte como yo. Y era hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero era tartamudo. ¿Cómo que era poderoso en palabras? Sus discursos, sus palabras, las que están registradas en la palabra de nuestro Dios, valga la redundancia, pues es palabra inspirada. Pero tuvo muchas otras conversaciones y muchas otras ocasiones donde tuvo que dar juicio, donde tuvo que hablar sabiamente al discernir entre problemas y demás que no están registrados en la palabra y que debieron haber sido unos discursazos de un liderzote. Otra vez, Esteban sigue diciendo, ¿ya vieron el tipo de líder, de siervo que Dios les puso? ¿Ya se dieron cuenta? Y aquí viene el rechazo de Moisés. Bueno, era poderoso en palabras, pero también en hechos. ¿Y qué quiere decir que era poderoso en hechos? Bueno, pues Dios hizo milagros irrepetibles en la historia de la humanidad a través de Moisés. Y algunos de esos milagros no se van a repetir sino hasta la gran tribulación. Egipto vivió su pequeña gran tribulación. 9 de las 10 plagas de Egipto están en la gran tribulación.
Entonces fue poderoso en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando iba a cumplir 40 años. La vida de Moisés bien se puede dividir en 3 periodos de 40 años. 40 años viviendo en la casa del faraón, en el palacio del faraón. 40 años viviendo en el desierto y 40 años liderando al pueblo de Israel. 120 aproximadamente vivió en total Moisés. Digo aproximadamente porque no quiere decir que se murió el día de su cumpleaños, ¿verdad? 120. Sintió en su corazón. Sintió en su corazón. Es otra frase que merece detenernos tantito. El corazón, dijo el profeta Jeremías, es engañoso. Amén. Por sobre todas las cosas. ¿Justifica este texto de Moisés que usted deba seguir los impulsos de su corazón? Sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Hay muchas películas cursis, ¿no? Que dicen, ¿qué te dice tu corazón? Eso ha de ser lo correcto. No es prudente seguir el corazón, puesto que es un engañador. Nos puede jugar muy chueco. Cuando los impulsos son de acuerdo a la palabra de Dios, está bien. Pero cuando no tenemos claridad y nada más así porque sí, no. Sin embargo, Moisés no tenía la palabra escrita de Dios. No estaba ni escrito Génesis, todavía su pluma no se alzaba para escribir Génesis. Este fue un impulso de parte de Dios, de ir a ver a sus hermanos. El verbo visitar es el mismo verbo que se utiliza para hablar de que Dios ha visitado a su pueblo. Ha venido a bendecir. Moisés lo que quería era irles a hacer un bien a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Quizá en la mente de Moisés él asumió, una vez que vean que yo puedo ser el líder, me van a seguir. Me van a levantar como su caudillo y nos vamos a ir de aquí. Los voy a sacar de la esclavitud. Esclavitud que se había endurecido desde hace 40 años, desde el tiempo en que él nació. O sea, no eran 15 días de esclavitud dura, ya iban 40 años y él dice, pues todos van a entender que yo soy el nuevo caudillo, que Dios los va a rescatar a través de mi mano. Asumió todas esas cosas y al día siguiente se presentó cuando 2 de ellos reñían. Lo que sucede aquí, hermanos, es súper importante. Cuando dice que al día siguiente se presentó, es porque él estaba en plena campaña. Voy a volver a ir y voy a seguir haciéndome de adeptos. Al que ya le rescaté de la dureza del capataz, ya lo tengo. A ver cuántos otros se unen. Y él va al día siguiente. Escuche el exquisito relato de Esteban. Todo esto tiene significado y tiene importancia para lo que él está queriendo probar. Y trató de poner en paz entre ellos diciendo, varones sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y esas palabras las rescata, como mencioné al inicio de esta predicación, en el versículo 35. Y la desobediencia y la terquedad judía de no seguir a Dios a través de Moisés, la menciona otra vez en el versículo 39. Es decir, están empedernidamente, están obstinados en no seguir al líder que Dios les ha levantado. Con esto no estoy queriendo decir que este era el plan de Dios, salvarlos así. Lo que estoy queriendo decir es solamente lo que dijo Esteban. Ellos rechazaron al líder enviado por Dios. Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Ellos lo rechazaron.
El punto de Esteban es: ustedes están haciendo exactamente lo mismo. No ignoraba Esteban que sus compañeros de ministerio, los apóstoles del Señor Jesucristo, ya habían sido llevados presos, Pedro y Juan 2 veces, los demás una hasta este momento, y que ahora él estaba frente al mismo grupo ante el cual habían respondido los otros. No lo ignoraba y no desconocía los peligros. A los otros ya los habían azotado, a los otros ya los habían amenazado, y por cierto, a su Señor lo habían matado. Esteban no ignora estas cosas, como tampoco las ignoraba el escritor de Hebreos. Vaya a Hebreos capítulo 12. Aquí vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros al que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo a la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Son palabras duras. ¿Cuántos rechazaron al Señor en su ministerio terrenal? Para que la suma total de todo eso sea: los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos líderes tuvieron que escuchar una y otra vez los discursos del Señor y no le creyeron? Esteban confronta a una parte de esos líderes diciéndoles: pues ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Y el corazón se hace chiquito al decir: Señor, si yo te he creído y si hoy soy salvo, es porque tú iniciaste todo. Porque yo también podría estar en esa situación, sentado aquí, semana tras semana, sin creer. Entrando por aquí, saliendo por acá, dirían mis padres. Te entra por un oído y te sale por el otro. Si usted ha escuchado lo que se habla aquí, que no le entre por un oído y le salga por el otro. Es muy peligroso. Es peligrosísimo. Dios ha levantado un siervo para traer el mensaje divino y se llama Jesucristo. Y a Él lo exaltó para que quede clarito que es Él y nadie más que Él. Y que el hombre se acerque en los términos que Él puso, no los que yo quiero. En arrepentimiento, en dolor, en tristeza, en vergüenza por mi pecado. En fe de que Él tomó mi lugar. En abandono a esa fe, es decir, no hay nada en mí que me haga merecer salvación. Y recibir el regalo de la vida eterna, que es conocer al Padre y al Hijo, quien Él envió. Si usted no está allí, hoy es el día de salvación. No puede vivir diciéndole a Dios: eres un mentiroso y ese Jesús ni es el Salvador y quién sabe si existes, Dios la verdad ni te he visto. No puedes decir eso, porque la Biblia dice que sí existe, que sí está allí y que Él es creador del cielo y la tierra y es la gran prueba de su existencia también. Y si Él hizo eso, entonces también envió a su Hijo, como dice este mismo libro, que lo retrata como creador. Y si Él envió a su Hijo, y si su Hijo, como es seguro, ya resucitó, porque aquí todos somos testigos de que ya resucitó, entonces hoy es el día de salvación. No cierres tu corazón y cree. Y esa fe está en el corazón. Yo no la veo y nadie la ve. Pero si alguien aquí está creyendo por primera vez
en Cristo Jesús, sería bueno que busque a alguno de los pastores y platiquemos y le enseñemos cómo ahora va a vivir como discípulo de Jesús. Vamos ahora. Señor, qué grande eres, y tu palabra nos maravilla, la profundidad, los detalles, todo el caso, cómo lo fuiste a través de tu siervo Esteban armando, de modo que no hay excusa. El mensaje queda clarito de Esteban. Hay culpa para el que rechaza la voz enviada por Dios. Y es inescapable. Sí se va a rendir cuentas de eso. Sí se va a comparecer ante un juicio. Y las buenas intenciones no van a caber allí. Y llevar una vida decente que no le hace daño a nadie, que hasta comparte con el que necesita, tampoco va a servir. La medida es creer en Cristo Jesús. Abandonarse a su gracia y empezar una vida como discípulo obediente. Tú que ves los corazones, Señor, redarguye, por favor. Transforma y llévate la gloria de una boca más que exalte el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén.